a esta nueva edición de Vive tu Museo, consagrada esta noche al Museo del Salto de Tequendama. Agradecemos su participación esta tarde. Estamos en directo por Facebook Live y por la plataforma Zoom. Ustedes podrán formular sus preguntas por el chat de este Zoom y por el Facebook. Recordemos que el proyecto Vive tu Museo es una propuesta de la Fundación Festival Internacional de Historia, la cual desde 2016 contribuye a darle visibilidad a la historia nacional e internacional. Queremos llegar a sus hogares con un espacio de esparcimiento, pero sobre todo con el ánimo de reafirmar valores y principios universales necesarios para este mundo posmoderno. Estos valores los encontramos, por ejemplo, en los mitos. El mito del salto del Tequendama varía según las versiones. Dicen algunos autores que por intervención de las malas artes de Huitaca, el río Funza inundó la sabana de Bogotá, lo que obligó a sus habitantes a buscar un refugio en las montañas donde estuvieron hasta cuando llegó Bochica, quien con su bordón tocó la sierra, abriendo así el camino de las aguas. Después de la llegada de Bochica, que venía de los llanos, llegó una mujer de extremada belleza que les enseñó a los muiscas cosas contrarias a la doctrina de Bochica. Ello fue seguida por mucha gente hasta que Bochica, en castigo, la convirtió en lechuza o en luna. Nuestros participantes nos contarán más detalles de esta leyenda. Después de más de una década de permanecer en el territorio y de desarrollar la primera plataforma pedagógica que se llamó la Reserva Granja El Porvenir, se emprendió una compleja campaña para recuperar el salto del Tequendama como patrimonio de los colombianos. Para desarrollar este propósito, los encargados decidieron recuperar el eterno compañero del salto, aquel antiguo edificio que fue construido por Pablo de la Cruz como estación de tren y posteriormente abandonado en un escenario que permitiría divulgar ante colombianos y extranjeros la importancia histórica y cultural del salto del Tequendama y también de los servicios ambientales que se prestan en sus bosques y en la niebla. Hoy, la Casa Museo del Tequendama es una realidad gracias a los convenios de cooperación con organismos internacionales, principalmente con la Comunidad Europea y con la Agencia Francesa para el Desarrollo. El esfuerzo y el entusiasmo y el trabajo desinteresado de muchos voluntarios de todas las edades y todos los orígenes contribuyen también al éxito de la Casa Museo del Tequendama. Esta casa y su zona de influencia fue declarada bien de interés cultural del país gracias a una sentencia del Consejo de Estado que ordenó al Ministerio del Medio Ambiente y al Ministerio de la Cultura incluir el Salto del Tequendama como patrimonio natural, haciendo parte de la recuperación del río de Bogotá. El Bosque de Niebla, el Salto del Tequendama, Iniciativa Rural Educación para la Sostenibilidad, fue reconocido por los premios Latinoamérica Verde como uno de los 500 mejores proyectos sociales y ambientales de América Latina. Señalemos también que este proyecto hizo parte de los finalistas del programa Titanes de Caracol. Nos acompañan esta tarde María Victoria Blanco, directora de la Casa Museo. Ella es médica veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en Administración de Empresas de la Universidad Antonio Nariño y con maestría en Desarrollo Rural de la Pontificia Universidad Javeriana. María Victoria es directora ejecutiva de la Fundación Granja Ecológica El Porvenir, que hasta el 2017 se llamaba Granja Ecológica El Porvenir. Directora y decana de la Facultad Veterinaria de la Universidad de Nariño, de la sede USME. Entre sus publicaciones encontramos la historia del Salto del Tequendama y la biografía del Salto del Tequendama. Bienvenida, María Victoria. Hola, buenas noches para todos. Un placer estar hoy acá. Mariela Vargas es abogada, amplia conocedora de la cultura muisca, miembro de la Fundación Festival Internacional de Historia y promotora de su programa Vive su Museo. Bienvenida, Mariela. Carlos Alberto Cadena Palacio es ingeniero de la Pontificia Universidad Javeriana, con diplomado en logística, ha desarrollado su carrera profesional en el área de los seguros y desde 1986 es presidente de Proteger, además de ser conferencista y coach internacional. Carlos es miembro de la Fundación Festival de Historia
y director logístico de este su programa Vive tu Museo. Bienvenido, Carlos. Gracias, apreciado Osvaldo. Bueno, María Victoria, tienes la palabra para deleitarnos con el tema del Salto de Tequendama y su museo. Bueno, muchas gracias y bueno, efectivamente vamos hoy a hablar de uno de los íconos más importantes de nuestro país. Digamos que es el primer sitio con el que nos conocen a nivel internacional. Se considera que era el primer sitio turístico y de hecho es el primer sitio que al que se refiere como Colombia en las geografías de Gutiérrez de Alba. Recordemos que nuestro Salto de Tequendama está formado por aguas del río Bogotá. Tiene una altura de 157 metros y está ubicado en el municipio de Soacha. En las imágenes que ustedes pueden ver, que se están proyectando en este momento, pueden apreciar la ubicación de de la catarata como tal y de su casa museo. La casa museo que también es parte muy importante de todo este proceso de recuperación del lugar. Bueno, es una maravilla estar aquí hablando de lo que tú decías, María Victoria, un ícono de los bogotanos, de los bogotáes, de los de Bacatá y más allá. Ahora me uno a los que nos sentimos muiscas, a los que sabemos la historia, la bella historia de uno de los dioses muiscas como fue Bochica. Aquí está con nosotros una persona muy experta en lingüística quichua. Quichua es el idioma muisca, es la raza. Ustedes saben que nosotros somos descendientes en el centro del país de los muiscas y de los españoles, somos mestizos. Entonces, en este momento vamos a recordar a un tatarabuelo muisca. Bueno, digo tatarabuelo de forma irrespetuosa, porque más que un tatarabuelo es un dios muisca. Me refiero a Bochica, quien está aquí representado en un cuadro hermosísimo que hizo el maestro Luis Alberto Acuña con la teogonía de los muiscas, de los dioses muiscas. Ahí lo pintan muy viejito. Cuando llegó a predicar la bondad y la misericordia, yo supongo que era mucho más joven. Voy a leerles lo que significa Bochica en palabras de Sarita Ruiz, quien en la segunda sesión de este programa nos deleitará un poco con la explicación. Mientras tanto, yo se los voy a leer qué significa Bochica y qué significa Tequendama, porque las dos palabras están muy unidas con lo que vamos a explicar. A ver, vamos a ver. Bochica. Bo es un dios creador de mundos. Lleva la B de vida y la O de lo no tangible, con un ejército de 100 TCHI que descendió a la tierra. También significa misericordia. Y esta fue su misión. Sacerdocio solar de Boyacá, el culto a Sua o el culto al sol. Ahora vamos a hablar de eso. Y vamos a ver qué significa Tequendama, una palabra tan usada por nosotros. Te significa lo sagrado. ¿Qué? Es una fuerza como la que tenía Chaquén, el dios del equilibrio. Y allí habita este dios. N, el destino. TH, la confirmación de lo sagrado, unido al gran espíritu ama, un lugar en relación con el cosmos. Uniendo todo en el Tequendama, se consolidó el destino del hombre, el equilibrio entre las fuerzas protectoras. Entonces sería muy lindo charlar de cómo se originó el Salto de Tequendama, cómo se creó eso que para nosotros en el siglo XXI se llama el Salto de Tequendama. Hemos de saber que antes en la sabana, la sabana era un lago enorme y bello. Todavía hay algún resquicio de esos lagos. Los muiscas éramos nosotros antes, muchísimo tiempo antes, éramos la gente que habitaba en esta sabana, en esta altiplanicie,
Y los muiscas eran también gente muy entendida que habitaban las cumbres, porque sabían que ellos también eran seres que apreciaban el agua, habían nacido del agua y diríamos en este momento eran ambientalistas, pues sí, apreciaban el agua. Cuando un dios de los muiscas, el padre Bochica, el hombre bueno, desde el cerro de Chingaza empezó a dibujarse su silueta que se fue reflejando en la laguna y fue despejando la niebla hasta que en la laguna quedó reflejada una estampa, diríamos, un poco más joven del Bochica que vemos en este cuadro, es decir, una barba blanca o alguien vestido con una manta blanca, con un báculo que dicen muchos que era de oro y con unos ojos azules. Él descendió y con su báculo fue calmando las aguas y entonces mandó algunos ríos desde Chingaza para que fueran por el oriente, descendiendo por los llanos como el Guatquía y quitándole furia a las aguas, y fue ordenando todas las aguas. Y así fue también la creación del río Punza, que es el actual río Bogotá, el varón poderoso, que tiene 380 kilómetros de largo. Este Dios bajó a la tierra de los muiscas para enseñarles la bondad y la verdad que en el corazón de nuestros tatarabuelos, de los muiscas, quedó el sello de la bondad. Yo creo que si nosotros somos descendientes de ellos, también hemos de demostrar bondad y vamos a ver adelante qué actos bondadosos o no bondadosos hemos demostrado con relación al agua, a la madre, porque el agua era la madre también en la enseñanza muisca y chicha, lo que antecedió antes que nosotros existiéramos, lo que existió mucho tiempo antes, que era el agua. Todo era mar, todo era agua, todo era laguna. Después vino Bochica a enseñarnos la bondad. Y Bochica nos enseñó a los muiscas no solamente la bondad, sino nos enseñó a tejer, nos enseñó a vestirnos con mantas. Los muiscas eran la gente buena y vestida que relata Juan de Castellanos, que asombró a los conquistadores cuando ellos llegaron a la sabana. Gente buena y vestida, con mantas bellas. Antes la gente había descubierto el algodón, pero solamente se cubrían las partes aquellas es decir, con las mismas, el algodón como estaba, pero Bochica les enseñó a tejer y les enseñó el uso y les dejó en las piedras grabado cómo se usaba, cómo se tejía, pero también les enseñó a ser buenos vecinos, les enseñó a no dañar a la gente, les enseñó la misericordia, como nos dice Sarita. Sí, Bochica quiere decir misericordia, y entonces casi eran nuestros mandamientos para hacer una comparación con los cristianos, nuestros mandamientos, a ser buenos vecinos, a tejer, a trabajar, a no robar, a respetar el ambiente, a cultivar la tierra, a sembrar. Entonces Bochica, después de enseñarnos todo eso, fue amado por la gente y la gente lo seguía y cuentan que había llegado montado en un camello y luego fue por diferentes pueblos. En Cota tuvo que estar en una cueva porque la gente lo seguía. Un poco imaginémonos el sermón de la montaña de Jesucristo. Pues a Bochica le pasó algo parecido, un sermón en donde enseñaba a la gente y les dictó preceptos buenos y la gente entonces empezó a seguir esos preceptos. Y él después se refugió en el Valle del Sol. El Valle del Sol es el Valle de Iraca, cerca a Sogamoso. Y después desapareció y dejó estampada una huella donde las mujeres enfermas y las que iban a dar partos, pues raspaban un poco la ropa para que Bochica, que se convirtió en el dios también de la calma, del equilibrio, de los enfermos, recobraran la salud.
Entonces después desapareció y el viento dejó un rastro de él formando una isla en la laguna de Tota. Es una belleza. Otro día hablaremos de Bochica, querida María Victoria, perdona que te esté diciendo, pero entonces, ¿qué pasó? Entonces nos decía Osvaldo que hubo una mujer mala. No, yo creo que los hombres tenemos la semilla del bien y del mal, pues no, a veces nos olvidamos del bien y pecamos. Entonces, según dice la leyenda, digo yo, pecamos. Entonces, hubo un Dios que se puso furioso de observar que después de que Bochica se había ido, los muiscas estaban pecando, estaban volviéndose lujuriosos, tal vez por aquella mujer que dice Osvaldo. Y entonces, ese Dios se llamaba Chichacún. Y Chichacún se puso furioso y dijo, ¿cómo es posible que olviden las enseñanzas del gran Bochica? Y entonces Chichacún mandó que lloviera sobre la ciudad día y noche. Y empezó a llover, que ustedes saben cómo llueve en Bogotá, pero es que en ese tiempo llovía peor, peor. Y entonces llovió día y noche, noche y día, noche y día. Y entonces los muiscas se subieron a los cerros, a los árboles, y ya se iban a ahogar todos. Ya habían muerto más de la mitad de los habitantes. Ya no había árboles donde treparse. Entonces ellos se acordaron de Bochica, que era el gran domador de las aguas. Después nos hablará María Victoria de esto. Y le rezaron. Y Bochica entonces se compadeció de los habitantes de la sabana de Bogotá y vino y recorrió con ellos los confines y se dio cuenta en donde las montañas podían ser golpeadas para que se abrieran. Y con su báculo de oro golpeó una de ellas y abrió un boquete. Y ahí nació el salto de Tequendama. Aquí podemos ver eso un poco, pero él vino resplandeciente, montado en un arco de colores, que es el arco iris. Y entonces salvó a los muiscas, abrió el salto de Tequendama, las aguas salieron por ahí, huyeron, la inundación entonces ya bajó y ahí está el agua que a la vez es vida, pero el agua que también iba a ahogar a todos se despeñó por el salto de Tequendama y nos dejó Bochica la enseñanza de otra vez sus grandes bondades y el arco iris que se llama, y también con él el dios Cuchavira o Cuchavira. Bueno, María Victoria, tú eres la persona que cuida hoy el salto de Tequendama. ¿Tú por qué cuidas el salto de Tequendama? Bueno, creo que todos llegamos a este mundo con una misión y creo que las cosas poco a poco se fueron dando para que nos ocupáramos en este proyecto que es un proyecto de vida. De hecho, es un proyecto que lo hago también con mi esposo, Carlos Alberto Cuervo, y básicamente lo que nos motivó es realmente la historia que alberga ese lugar, la razón por la cual fue considerado nuestro ícono, nuestro símbolo patrio. Recuerden que de hecho nuestro salto era parte del escudo cuando éramos Provincias Unidas de la Nueva Granada, y digamos que el verlo cuando nosotros llegamos en un estado un poco complejo, un poco abandonado, pues nos motivó a que teníamos que hacer algo. Bueno, a partir de todo eso, el salto de Tequendama se convirtió en un icono para la gente que vivía en la sabana de Bogotá. Han pasado muchos años desde entonces, muchos siglos. Aquí en estas estampas estamos reconociendo uno de los lugares más bellos que tenemos los bogotanos. Un sitio que se convirtió en el lugar preferido de los virreyes.
Vamos a hablar de la esposa. Aquí está en una fotografía o en un busto el virrey Espeleta, el mejor gobernante que ha tenido Colombia. Con todos los presidentes actuales, yo les quiero contar que el virrey Espeleta, ojalá muchos de ustedes lo conozcan, si no se los presentaremos, es el mejor presidente en términos colombianos que ha tenido Colombia o la Nueva Granada. Sepan ustedes que fue él el que trajo el periodismo, que trajo el teatro, que fundó la primera biblioteca, que barría las calles. Es un ser extraordinario, extraordinario. Al decir de José María Vergara y Vergara, si en lugar del general Morillo hubiera estado el virrey Espeleta, nunca hubiera nacido el deseo de independencia. Pues este virrey vino y se había casado con una señora muy elegante. Él antes había sido virrey de Cuba. Y acordémonos que Cuba era un lugar amado por los españoles, las islas tenían un desarrollo muy grande, es decir, ¿quién viera Cuba ahora y quién la viera antes, no? Pues este había sido virrey de Cuba y se había casado con esta señora, María Enrile, que también era una señora de mucha clase, y vinieron aquí. Yo creo que inclusive tuvieron hijos aquí, pero nunca los denunciaron como colombianos, María Victoria. Todos están denunciados porque tuvieron como 10 hijos, como españoles, pero estoy convencida que algunos nacieron aquí. Entonces, cuando llegaron, que fue en el año de 1789, nos salieron a recibir los bogotanos más eminentes. En ese momento, ¿quiénes eran los bogotanos más eminentes? Pues el sabio Mutis. Y resulta que el sabio Mutis, ¿de qué hablaba cuando llegaba gente? Pues hablaba de la flora, de la fauna y del salto de Tequendama. Entonces la virreina, cuando le dio a hablar, inmediatamente dijo, no, yo quiero ir de paseo de olla, diríamos, María Victoria. Bueno, de olla creo que era mucho más elegante. Quiero ir al salto de Tequendama. Imagínense que hay unas estampas bellísimas de los paseos que hacían al salto de Tequendama. Era algo increíble. Ustedes se imaginan el mantelito, los cubiertos de plata. Ah, no, 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 es que llevaban músicos y tenían antes Suacha. En Suacha los virreyes tenían una casa elegantísima. Suacha era un municipio de los más elegantes de la antigua Sabana de Bogotá, de la antigua Santa Fe, del antiguo virreinato. En Suacha los virreyes tenían una casa bellísima porque el Salto quedaba, creo, a 30 kilómetros de Bogotá y de Suacha quedaba a 7 kilómetros. Entonces ellos salían bueno, como yo soy de pueblo, sé cómo es ir al río y cómo llevar de paseo. Llevaban los mejores músicos de Santa Fe y llevaban vino. Imagínate tú el vino que llevarían, ¿no? Y bueno, y eran grandes conversadores. Entonces la virreina se moría por ir con el sabio Mutis a conocer el salto de Tequendama. Yo le he hecho un reclamo a María Victoria Blanco y es ¿por qué no nos ha puesto aquí una estampa de la virreina y del paseo? Solamente nos ha puesto aquí una estampa del virrey Espeleta. Explícanos, María Victoria. Bueno, realmente esa estampa estaba presente en la Casa Museo Tequendama y estaba en un gobelino que hizo el maestro Coriolano Leudo especialmente para la casa. En la casa hay dos espacios hoy ocupados por espejos también pues de bastante antigüedad, pero primero estaban los gobelinos. Esos gobelinos incluso aparecen en las escrituras originales de la casa, que recuerden que la casa nunca se llamó Hotel del Salto, la casa se llamaba El Castillo de Bochica, en homenaje a ese dios que nos comentabas hace un momento, que fue el creador del Salto de Tequendama. Entonces, cuando crean la casa, una de las primeras cosas que se les ocurre es hacerle homenaje a ese paseo del virrey que pues obviamente marcó la historia porque fue
súper especial. Imagínense, pues, la persona más importante del reino va al Salto de Tequendama, entonces en su comitiva iba pues todas las personas relevantes del lugar y también iban pues la servidumbre. Era la manera también de mostrar cómo el Salto era de todos. Y efectivamente esto lo plasma don Coriolano en este gobelino, que luego desaparece de la casa. Le hemos venido siguiendo la pista. De paso, esa es una de las cosas que quiero implorar en este espacio. Si saben cómo los podemos recuperar, tenemos entendido que aparentemente hay algunos en un despacho ministerial, pero no lo tenemos confirmado. Y efectivamente ese es el tipo de relevancia que tenía el lugar, al punto de, pues, de que una persona como Leudo le dedique el tiempo para hacer este tapiz sobre la visita del virrey. Era maravilloso, era un paseo de esos que duraban 8 días, claro, a caballo, con todo tipo de consideraciones, con todo tipo de viandas, con música y sin afán. Yo creo que aquellos seres nos llevaban mucha ventaja, querida María Victoria, porque no tenían afán. En cambio, nosotros vivimos afanados por todo. No, yo hubiera querido, y se los confieso de verdad, estar en un paseo de aquellos. Pero esta costumbre que impuso el virrey Espeleta, la siguieron mucho tiempo después, inclusive después de la independencia, muchísima gente. Son famosos los paseos que hizo, por ejemplo, Manolita Sáenz, y que hicieron todos los bogotanos después, porque ustedes miran estas estampas, era un lugar precioso, precioso. También tú nos puedes contar cómo Humboldt quiso visitar este lugar, María Victoria. Sí, de hecho, a Humboldt también lo motivó a Mutis. Y digamos que Mutis fue nuestro primer embajador oficial del Salto de Tequendama pues en la Nueva Granada. Entre el 25 y el 26 de agosto de 1801, Humboldt emprende el viaje hacia el Salto y efectivamente llega por el sector de Canoas, es decir, lo que hoy comúnmente conocemos como el desvío a Mondoñedo, porque era la manera más fácil de llegar. Como tú lo mencionabas, efectivamente eran 2 días de desplazamiento, porque en el primero llegaban hasta Soacha, allí se quedaban en las posadas que habían adecuado para estos grandes personajes, y de allí luego salían hacia la catarata, hacia el sector del Salto, y lo veían en primera instancia por el costado de Canoas. Por eso, cuando Humboldt hace este grabado que aparece en pantalla, en la parte superior izquierda de sus pantallas se ven las siluetas de 2 personajes. Dicen que era Humboldt y Bonpland. ¿Hasta dónde podemos asegurar que Bonpland fue con Humboldt al Salto? No lo hemos podido determinar, porque recuerden que él estaba enfermo y por eso se detienen más tiempo en Bogotá antes de proseguir su viaje. Pero evidentemente lo que muestra es desde catarata. Ya luego pasa al otro lado y es cuando él se admira y empieza a hablar de que nunca había visto tanta neblina junta, que es lo más bello que ha visto. Y después de que él hace este grabado, él, pues, después de terminar su viaje y su exploración a las Américas, 5 años después regresa a Europa, se lo muestra a la sociedad europea, y es cuando viene toda esa avalancha de personajes a visitar nuestro Salto de Tequendama. De hecho, muchos dicen que de ahí surge la idea de nuestra hoy Casa Museo Tequendama. Maravilloso. Todo el mundo que quería venir a Bogotá de épocas anteriores, el Salto era algún lugar obligado. Y todo el mundo, los cronistas y los visitantes posteriores, tienen algún relato y pintaban también el Salto de Tequendama, las acuarelas. Y esto siguió por todo el tiempo, también del siglo XVII, siglo XVIII. El tema parece ser realzado más en el siglo XIX, cuando ya la gente quiere realmente pasar por el Salto de Tequendama, y está en auge también el desarrollo de los ferrocarriles.
Pero fíjense qué bello era esta estampa porque el Salto tiene unas etapas increíbles. Inclusive ahora hay una pregunta que ya nos están haciendo, que les contemos sobre el mal olor del Salto de Tequendama. Todavía estamos en la época transparente, bella del Salto de Tequendama, pero efectivamente hay una etapa de olor nauseabundo que ya les iremos contando a medida que pasamos las imágenes. Pero fíjense esta imagen tan idílica y antes de que oliera mal, sí, por favor, pásanos la imagen siguiente. Hay muchas peripecias en el Salto de Tequendama. Cuéntanos la primera, que es este malabarista o cómo lo llamaríamos, María Victoria. Bueno, realmente es un atleta canadiense con un poco de locura en su cabeza. Él disfrutaba, digamos, de esta adrenalina que generaba el tema de hacer equilibrio en estos sitios naturales a una gran distancia del suelo. Cuentan que él llega a Colombia y hace una de sus presentaciones pasando del Cerro de Monserrate al de Guadalupe, y alguien le dice como de manera retadora que tal vez eso no es tan difícil como atravesar el Salto de Tequendama. Pues son anécdotas, no sabemos hasta dónde sean o no lo sean, pero lo cierto es que él se desplaza al Salto y hace esta peripecia de pasar de un extremo a otro por encima de la catarata, obviamente sin línea de vida y con todos los riesgos que sugiere esta sola imagen que estamos apreciando allí, y lo logra. Esto también nos refleja, como tú dices, la importancia del salto. O sea, todo el mundo hablaba del salto, al punto de que cuando el señor llega, lo primero que le dicen es, mire a ver si puede pasar el salto. Y es como nuestra identidad ante todos los extranjeros, ante todos los visitantes que llegaban. Efectivamente, alguien que ha vivido el Salto también son los fotógrafos, porque aquí venían fotógrafos de Nueva York, pues también era una hazaña. Yo no he visto repetir esta hazaña en estos momentos. Me parece grandioso, grandioso, pero también el Salto, y en la época actual se hizo famoso porque había una gran piedra que se llamó la Piedra del Suicida, ¿verdad? Lo mejor, el Salto ha servido para todo. Aquí vemos a la dama de la izquierda encaramada, digo yo, encaramada en la Piedra del Suicida, con alguna leyenda, porque efectivamente una muerte romántica y sobre todo con penas de amor era lanzarse desde la Piedra del Suicida. Y además no dejaba uno rastros, sí dejaba unos rastros porque generalmente dejaba cartas. Y yo creo que muchos de ustedes han oído hablar sobre las cartas de los suicidas. Aquí vemos a los fotógrafos. Sí, muchas veces alguien quería dejar, el último recuerdo era una fotografía antes de dar el salto y perderse en lo que se llamó el lago de los muertos. Pero también hay cosas maravillosas como estas modelos de Christian Dior. Cuéntanos, María Victoria, por favor, tus impresiones sobre estas fotografías. Bueno, en primera instancia sí, digamos que al Salto durante una época lo encerraron en este tema asociado con los suicidios. Hubo como dos etapas importantes, pero digamos que la de mayor resalte es la época de Jiménez, un cronista que según cuentan pues le estaba yendo muy mal en su columna, nadie la leía, y a raíz de un reportaje que él hace de un accidente que hay en el Salto, ve que la gente le empieza a gustar mucho ese tipo de noticias relacionadas como con todo este morbo de la caída, de cómo cayeron y de cuántos eran y demás. Y entonces él se dedica a cubrir las noticias que tienen que ver con los suicidas. Dicen que incluso él tenía la forma de dejar en los bolsillos de los suicidas unas notas que después transcribía en su columna y que la gente pues con una avidez increíble pues esperaba esos relatos del cronista Jiménez.
también dice la leyenda que el Salto cobró venganza sobre él porque precisamente después de que él va uno de esos días a cubrir uno de estos eventos, contrae una gripa que se convierte en neumonía y fallece. Y la otra parte, pues es ya, digamos, finalizando el siglo XX con el abandono de la casa, en la que pues mucha gente decía que la razón de ser del abandono tanto de la casa como de la catarata era precisamente por los temas que tenían que ver con los suicidas. A esto el profe Santiago Díaz Piedrahita, a quien respeté y admiré muchísimo y lo sigo haciendo, decía con mucha gracia que el problema era que la gente pensaba que el Salto seguía teniendo esa relevancia, pero que tal vez no sabían que es que finalizando el siglo XIX y comenzando el siglo XX no habían edificios altos en Bogotá y por eso la gente se tomaba el trabajo de ir hasta el Salto, pero que ya para la época de finalizando el siglo XX ya no era el sitio de predilección. Entonces, digamos que también hemos tratado de enmarcar en la realidad este tema, de sacudirnos un poco como de esos relatos que pues ni fueron tan ciertos, ni fueron tantos los suicidas, ni fueron de la manera como la gente lo representa, y también por un tema de respeto, ¿no? Porque detrás de cualquiera de estos suicidios hay una familia que sufre o que ha sufrido y pues digamos que también hemos procurado respetar mucho ese tema. Bueno, una posible suicida hubiese sido Manuelita Sáenz, después de una pelea De con una Simón borrachera. Bolívar. Cuéntanos. Sí, ella estaba completamente ebria porque ella pues sale de Bogotá con algunos amigos que la acompañan en el momento en que llega al Salto de Tequendama y llevaban muchísimo vino y ella empieza a tomar y a tomar y cuando ya iban pues las copas bien subidas en la cabeza, se acerca al precipicio y amenaza con lanzarse. Sus amigos pues obviamente la detienen y pues no pasa a mayores, pero la anécdota más linda de ese viaje es que ella para poder ir, ustedes lo saben, ella era una excelente jinete, pero pues la criticaban también por eso, porque ella pues cabalgaba pues mejor que muchos hombres. Entonces, para poder cabalgar como ella quería y sin la presión de que una dama no podía hacer este tipo de cabalgaduras como ella lo hacía, entonces se disfraza de hombre. Se pone pues un bigote muy grande y se recoge su cabello y se disfraza con un traje de libertador de general y sale hacia Soacha. Obviamente después de la borrachera pues sale a volar todo lo que tenía puesto y pues descubren que era Manuelita y pues bueno, es la comidilla de la sociedad en ese momento. Pero también dicen que Simón Bolívar saltó de la piedra del suicida a otra piedra donde después pusieron una estampa de la Virgen. Sí, hablaban un poco de ese espacio, en las primeras imágenes veíamos las distancias que había entre una orilla y otra en la pura caída del Salto. Los que saben del tema, los historiadores decían pues que realmente no era muy posible que él pudiera haber hecho eso, empezando porque el río tenía absolutamente todo su caudal en ese momento y pues era muy complejo, que seguramente pasó unos metros más arriba, de pronto pasando entre las piedras que se lo permitieron, pero que tanto como poder, porque además lo dicen que fue a caballo, ¿no? Que con su caballo pasa de un lado a otro. Pues bueno, es parte de las leyendas del coraje de nuestro libertador, que tal vez no fue tan cierta, pero es bonito pensar que fue. Bueno, y este sitio tan hermoso, tan bello, que era un lugar obligado de visitas. Yo también recuerdo que cuando era mucho más joven, a mí me encantaba ir, pero ya cuando uno subía, yendo por la autopista del sur, empezaba a sentir el olor terrible de las aguas. Después llegaba y se refugiaba en la casa, que en ese momento tenía unas ventanas bien cerradas, unos vidrios que la protegían,
y yo almorcé muchísimas veces en un restaurante bellísimo que había rescatado con subsidio. Eran todas las historias. ¿Qué pasó con todo esto? Cuéntanos tú un poco, María Victoria, después de estas idílicas imágenes de uno transportarse e ir al cielo a través del Salto de Tequendama, del Lago de los Muertos. ¿Cómo se convirtió esto en la Cañería de Bogotá? Bueno, en otra de las decisiones de nuestros gobiernos pasados, recuerden que el hecho de que la ciudad iba creciendo, los municipios anexos al río Bogotá también lo hacían, se determina que la mejor manera de salir de las aguas residuales es utilizar el cauce del río. Y es así como al río empieza a llegar pues todo lo que se producía en los baños de no solo de los capitalinos, sino de los 45 municipios que están a lo largo de los 384 kilómetros del río Bogotá. Recuerden pues que él viene desde Villa Pinzón y va a desembocar en Girardot. Digamos que ese fue el primer punto de este problema al que tú haces relación con el olor. El segundo punto, grave también, es que recuerden que el agua del río es desviada para ser utilizada en la generación de energía eléctrica. Eso lo empiezan a hacer desde finalizando el siglo XIX para la generación de la energía del alumbrado público de Bogotá. Esto es una obra de los señores Samper-Bruch y es cuando se empieza a manejar hidráulicamente el río y poder producir pues la energía que a hoy se sigue produciendo para los bogotanos o los colombianos en general. Sin embargo, digamos que estas dos situaciones hacen que pues al estar toda esa agua fermentándose, pues finalmente pues eran aguas residuales, pues empiezan a oler pues a lo que huele el agua residual fermentada, y si estaba cerrado el salto para generar energía, pues obviamente la concentración de los olores era terrible. Digamos que ahí parte una de las cosas que nos motiva a nosotros más a trabajar en el proceso. Nosotros llegamos precisamente en el año 94 a la montaña vecina al Salto. Allí tenemos una reserva donde tenemos más o menos 14 hectáreas y veíamos que habían todavía osos perezosos, ardillas, búhos, una serie de flora y fauna maravillosa, y empezamos a mirar pues qué era realmente lo que estaba pasando con el río. Y la primera situación que vemos es esta que ustedes ven en la mitad de la imagen, y es que muchas veces no había salto, ya al salto no le dejaban siquiera el agua. Entonces, de alguna manera, pues empezamos a hacer la indagación de cómo se puede recuperar. Empezamos todo un proceso en los tribunales hasta que el 28 de marzo del año 2014 el magistrado Marco Antonio Velilla falla a favor del río Bogotá y hace un capítulo especial para el Salto de Tequendama, diciendo que primero siempre tiene que tener agua, el salto no se le puede quitar el agua por completo, y dos, que tiene que protegerse tanto el salto como su casa, su casona, la que mencionabas antes, por parte del Estado con una declaración de patrimonio. Es así como hoy día pues podemos ver que de manera permanente nuestro salto tiene agua, y el hecho de que el agua caiga es como una planta de tratamiento natural, y eso hace que ya no huela como olía antes. Por supuesto, si ustedes se fijan en la parte alta donde está todavía los tubos y está fermentado y todo esto, hay olores nauseabundos, pero ya en el salto, por fortuna y debido pues digamos a ese recorrido y a ese movimiento del agua, pues ya el olor se ha amortiguado bastante. Pues realmente en este momento en que estamos tan preocupados por el clima, por el deterioro ambiental, en que somos conscientes de lo que recibimos, que es el arroyo, el agua cristalina, y ver cómo es la cloaca de Bogotá, pero también ver cómo personas como tú, María Victoria, y con apoyo de muchas personas están empeñados en recuperar la fauna, la flora, el agua, el cauce, el caudal del Salto,
cuéntanos cómo es este proceso de recuperación para que nos entusiasmemos, para que pensemos que todo es posible, que podemos volver un poco a la imagen idílica del principio de Bochica. Bueno, pues en pantalla están viendo algo que resume en buena parte la belleza, pues que sigue manteniendo el lugar. Ven en la parte superior la niebla, por ejemplo, esa mágica niebla que permanece siempre en el lugar. Es un ecosistema de bosque de niebla que seguramente luego hablaremos con más detenimiento de esto. Ven en la parte de atrás pues la cordillera, la hermosa cordillera con toda su vegetación, y en la mitad el hermoso castillo de Bochica. Recuerden que le decían castillo, entre otras cosas, por su misma arquitectura. Fíjense en los muros de piedra de la parte inferior, y pues fue algo inaudito, digamos, para la época lograr hacer esta construcción. Digamos que una de las cosas más importantes que hemos trabajado es en modificar esa imagen de abandono, y nos hemos concentrado tanto en las dos cosas, como en el tema, digamos, del Salto, como la parte ambiental, pero también con la casa y su significado. La casa como tal era una estación de tren con servicio hotelero que se ordena por parte del general Pedronel Ospina empezar a construirla en el año de 1923 y se termina en 1927, bajo las órdenes del arquitecto Pablo de la Cruz y con el apoyo de Carlos Arturo Tapias, otro arquitecto muy importante de la época. Para la época, el hacer esta casa con 5 niveles, pues era toda una audacia de nuestros ingenieros y arquitectos de época. Fíjense ustedes que en el recuadro del centro se ve el primer bosquejo del año 1912, donde la casa era simétrica. Recuerden que Pablo de la Cruz, pues digamos de alguna manera siempre trabajó esa simetría. De hecho, la vemos en la estación de Chiquinquirá, bueno, en muchas que él hizo. Pero el general Pedronel quería ir a despachar desde el Salto y ordena hacer ese torreón con que conocemos hoy día la casa, y lo ordena hacer como lo que quería que fuera su suite presidencial. La casa realmente pues es hecha por orden de él y de alguna manera tenía pues su sello personal. Desafortunadamente el general muere 6 meses antes de que le entreguen la obra y no alcanza a disfrutar su suite. La casa funciona como estación de tren con servicio hotelero hasta mediados del siglo XX. Es un sitio pues icónico. En esta imagen vemos una fotografía del señor Gumersindo Cuéllar, donde pues se puede ver la elegancia de las personas para visitarlo. Se puede apreciar incluso un poco de lo que era la decoración de fachada, esa mampostería tan hermosa que tiene y que conserva hoy día la casa, y sobre todo como esa alegría de poder ir allá. O sea, es que ir al Salto de Tequendama no era un tema menor, y entrar a la casa, por supuesto, era todavía más difícil. Así que, pues, imagínense el registro que implicaba esta bella imagen. Cuéllar nos deleita con muchas fotografías ya más, digamos, más sobre los años 40, por eso ya de pronto vemos ahí algunos vehículos y demás, pero originalmente a la casa solo llegaba el tren, por eso es una estación de tren. Era el Ferrocarril del Sur, que tenía un ramal al Salto de Tequendama. El Ferrocarril del Sur iba para Girardot, pero tenía un ramal que terminaba en el Salto de Tequendama. Y en la última curva terminaba, digamos, el recorrido del tren. Ahí lo que se cuenta es que estaba la tornamesa con la que lo giraban y se podía retornar. La casa, digamos que es un símbolo también de la aristocracia bogotana de la época. Nosotros vemos ahí mismo que pues lo mencionan como el Hotel Bochica. Es una de las cosas más lindas que puede haber, porque era el homenaje a ese Dios que tú mencionabas al comienzo. Pero bueno, pasa el tiempo y la casa cae en un completo abandono por muchas circunstancias. Quizás en otro momento podamos detallar, pero es así como en el año 2009
nosotros pues llevábamos allí, como les cuento, desde el 94, pero cada vez era peor, peor, peor el estado del lugar. Golpeamos muchas puertas, muchísimas, y no había forma de que esto tuviera algún tipo de atención, y pues como lo pueden ver, pues el estado era cada día empeoraba. Entonces logramos para el año 2011 un acuerdo con los propietarios del momento de la casa, y la fundación que represento, que es la Fundación Granja El Porvenir, adquiere la casa con muchas facilidades de crédito que nos dan los propietarios en su momento, y empezamos el trabajo. Lo primero que hicimos fue un trabajo con la Universidad Nacional. Somos Universidad Nacional, y pues como este primer pasito es con la universidad, pues para evaluar también todo el estado del sector. Posteriormente logramos que el ingeniero Luis Guillermo Aicardi, pues que ya no está con nosotros, pero que siempre fue un entusiasta de este lugar, nos acompañara en el proceso, y a él se une la arquitecta Claudia Hernández, la arquitecta restauradora, que pues nos donan completamente su trabajo, y con esto ya podemos nosotros empezar a presentar los proyectos. Logramos entonces un apoyo muy importante de la Unión Europea a través, digamos, de la gestión que se logra hacer con la Embajada de Francia en Colombia, con el señor Pierre-Jean Van Dor, que es en ese momento el embajador de Francia en Colombia, y a través de la Agencia Francesa de Desarrollo se logran obtener unos recursos para empezar a rehabilitar la casa. Teníamos muchos problemas. En primer lugar, pues el reforzamiento estructural, del cual se encargó el ingeniero Aicardi, que consumió mucho del dinero y que hoy día no se ve porque pues las bases que se reforzaron pues están bajo tierra. Pero también teníamos problemas porque no teníamos techo, no teníamos pisos, y no había cómo comunicarse de un piso a otro porque no había escaleras. Entonces todo este proceso se va dando poco a poco con diferentes contratistas, con diferentes personas, pues a las que con los recursos obtenidos de la Unión Europea se logra pues dar sostenimiento a este proyecto de rehabilitación de la casa. La casa, digamos que cumple con una función espectacular, y es que la gente del común, muchos empresarios y muchas personas del común, al ver que se empieza a arreglar la casa, pues empieza también a ayudarnos y a acompañarnos, y con esto pues hemos logrado el resultado que ustedes ven en las imágenes. Una casa pues completamente abandonada, ya hoy día pues está rehabilitada. Por supuesto faltan cosas, pero digamos que su estructura interna y lo que buscábamos también, que era rehabilitarlo como museo, como plataforma pedagógica, se logra. De hecho, en este momento logramos que la casa sea declarada bien de interés cultural de la Nación el 20 de septiembre del año 2018, mediante la resolución 3335, el Ministerio de Cultura la declara como bien de interés cultural de la Nación, y el 21 de noviembre del 2019 el Ministerio de Ambiente declara el Salto como Patrimonio Natural de Colombia. Es decir, tenemos dos patrimonios en un espacio completamente reducido. Y digamos que también esto nos sirvió de imagen a los colombianos. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande como fundación para cumplirle a la Unión Europea. Nos dieron 36 meses para la ejecución y cumplimos con los 35 meses y 15 días entregamos la obra, con un esfuerzo increíble, porque de hecho los recursos llegan 6 meses después de la firma del convenio. Pero logramos hacerlo, y esto también nos ha servido para poder seguir adelante con la credibilidad que generó ese proceso. No sé, en la siguiente podemos ver un poco, una de las cosas que hemos trabajado también mucho es el tema de educación. Creo que lo que le pasó al Salto le pasa a muchos lugares en Colombia, a muchos símbolos ambientales nuestros, a muchos íconos de nuestra patria, que terminan sumidos en el abandono y con la completa indiferencia de todos los bogotanos y de todos los colombianos. A hoy, por ejemplo, a lo que son las jornadas de educación que confluyen tanto en la casa como en la reserva de la Granja El Porvenir,
hemos trabajado más de 950.000 personas entre niños, jóvenes y adultos, y a la casa han ido ya más de 100.000 visitantes que han podido disfrutar de las exposiciones que tiene la casa. Y a todos ellos el mensaje es este: ese es nuestro patrimonio y tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo. Otra de las cosas importantes es la vinculación de la comunidad. Entonces, ustedes pueden ver allí que esas personas que ustedes ven en pantalla son parte de la vereda donde está ubicado el Salto. Se llama la vereda San Francisco y queda en el municipio de Soacha. Y ellos ahí, de hecho, estábamos representando el viaje de Manuelita Sáenz. Hacemos una cantidad de actividades lúdicas con ellos. Ellos son campesinos, de lunes a viernes trabajan en sus parcelas como campesinos. Sábados, domingos y festivos atienden al público que llega al museo. Y hacemos todo este trabajo de recuperar esa memoria histórica a través, pues, del programa de Vigías del Patrimonio, que hoy día está adscrito al ministerio, con todo el interés por mantener esa memoria, porque lo primero que pensamos es la sostenibilidad del lugar en términos de tiempo. Tienen que ser ellos los que viven allí, los que tienen sus hijos, sus abuelos y tendrán sus nietos, los que se encarguen de que el Salto nunca, nunca lo volvamos a dejar solo. Este ejemplo de esta chica que está allí se llama Elizabeth, es una de las niñas que nos ha acompañado durante mayor tiempo, es madre de cabeza de hogar, lleva mucho tiempo con nosotros, y al comienzo su trabajo era, pues, netamente, digamos, de ayudarnos con labores de aseo, de cosas muy básicas, pero poco a poco se ha ido empoderando y hoy día es una de nuestras mejores monitoras pedagógicas en términos de contarle al público lo que significa el Salto de Tequendama, no solo para ella como persona de la zona, sino también ya tiene todo el bagaje para contar cosas como la que hablábamos de Manuelita y de la importancia del Salto en la historia. Este es como parte de las cosas que queríamos compartir con ustedes hoy. Digamos que necesitamos aún muchas cosas. Por ejemplo, les mencionaba hace un momento el tema de las dificultades que nos genera el hecho de que haya un peaje en el trayecto al Salto de Tequendama, que queda en la mitad de Soacha, porque nos divide la parte urbana de la parte rural. Un peaje, se supone que no habían peajes intermunicipales, pero en Soacha hay uno, y evidentemente eso también hace que los visitantes no vayan con la fluidez que debe hacerse. Por eso, por ejemplo, Casa Museo solo puede abrir sábados, domingos y festivos, porque entre semana nos sale demasiado costoso y no podemos abrir entre semana, por ejemplo. Tenemos también una tarea muy importante que seguramente, como lo decía antes, alguien de pronto pueda colaborarnos con el tema de volver a encontrar esos gobelinos que son de la sala, de la casa, y que son tan importantes. Ahora en el recorrido vamos a ver dónde estaban ubicados. Por supuesto, nos falta arreglar fachadas, no hemos tocado fachadas por dos razones. La primera, por supuesto, el presupuesto, pero la otra porque fueron casi 40 años de abandono. Entonces la cantidad de hongos, de todo lo que había en las fachadas, pues todavía no los hemos podido controlar. Y evidentemente hasta que no logremos controlar un poco más, pues no podemos hacer una inversión que va a ser muy grande para lograr que las fachadas pues se mantengan como deben estar. Pero evidentemente pues también es un tema de presupuestos. Los mismos frisos del interior, ahora pues no sé si podemos ir viendo esa parte. No sé si les gustaría ver la casa por dentro, Mariela. Pues yo pienso que aunque la gente y Carlos Alberto Cadena nos ha recomendado que no nos pasemos de tiempo, los invitamos a ver la casa por dentro. No importa, nos hemos extendido un poquitito, pero ustedes están aquí. Tenemos muchas cosas que contarles y para ver. Yo creo que empieza María Victoria. Bien, esto primero debo decir que esta exposición que pueden hoy disfrutar, este viaje virtual, es gracias también a la Agencia Francesa de Desarrollo, que nos apoyó con este tema en pandemia, porque pues no podíamos nosotros seguir pues atendiendo al público, y nos apoyó con esta visita virtual que también nos genera algunos recursos. Así que
qué lindo que puedan ustedes acompañarnos presencialmente ya que se puede, pero por ahora el abrebocas. Aquí está la puerta de entrada original. Esa puerta nos lleva a unos espacios muy grandes al inicio del lugar. Efectivamente, en este lugar estaban las taquillas que están a los lados de este lobby, pues que era el lobby del hotel cuando prestaba su servicio hotelero. Durante el recorrido ustedes van a poder ver cómo, si nos corremos un poquito a la derecha, alcanzamos a ver la taquilla. Ese espacio, esta taquilla que ustedes ven en pantalla, era la que podían acceder la gente que podía entrar a la casa, pero como no todo el mundo podía entrar, también hay una taquilla por el lado. Para los que no podían entrar a la casa, podían comprar su tiquetico atrás. Y evidentemente ahí también empiezan a ver la belleza de la casa, esa mampostería, estos frisos, Ramelli, el mismo del Colón, el mismo del Faenza. Entonces, miren qué importancia tan grande tenía la casa del Salto de Tequendama, que ponen a un Ramelli a hacer este tipo de frisos. Y de pronto de las cosas más lindas que tiene es que si entramos al salón principal, vamos a ver que este salón principal está completamente decorado con figuras que van combinando la mitología griega con la muisca en un esfuerzo muy lindo que hace el artista para mostrar la forma como el salto representaba esa unidad de la que hablabas al comienzo de lo que significaba Tequendama. Fíjense cómo ha trascendido a personas. Él era suizo, pero él entiende la importancia del lugar y esa personalidad, ese carácter que le da este salón principal, evidentemente tiene mucho que ver con eso. Ahí ven los espacios donde estaban los gobelinos, donde actualmente están los espejos, ahí estaban los gobelinos y esos gobelinos son los que necesito que me ayuden a buscar. De hecho, ya estuvimos hablando con la Real Fábrica de Tapices en Madrid, donde se formó el maestro Coriolano, para ver si nos ayudaban con una réplica. Por supuesto nos dijeron que sí, solo que cada metro cuadrado vale 12.000 euros, así que estamos todavía buscando cómo lo podemos conseguir. Seguramente lo vamos a conseguir. El piso que ven en este salón fue el que logramos ubicar del original. Les conté que la casa cuando llegamos no tenía techo, no tenía piso, no tenía escaleras y nos toca empezar a buscar de rinconcito en rinconcito esos pedacitos de piso que nos sirvieran para engalanar el salón principal. Evidentemente, pues es que es el salón de los frisos Ramelli, así que merecía el piso original y esto lo hacemos. La exposición que ven es la exposición precisamente de Humboldt. Es una ayuda que nos da la embajada alemana. La empezamos unos mesecitos antes de la pandemia, pues con el tema de la pandemia estuvimos 7 meses completamente cerrados y luego abrimos con mucha intermitencia. Realmente solo hasta hace un poquito tiempo logramos volver a estabilizar la apertura y por eso está todavía disponible todo el tema de Humboldt en el lugar. Bueno, pueden seguir disfrutando de la belleza de esos frisos. Algunos de ellos los hemos podido ir recuperando unos pequeños pedacitos por el apoyo de la Embajada Suiza. Ellos nos donaron una plática y con eso hemos ido arreglando lo más significativo. Este salón principal da paso a las terrazas. Las terrazas, pues evidentemente son otro encanto fabuloso de la casa. Y evidentemente una de las cosas más lindas pues es la vista que tiene al Salto. Ahí ya ustedes pueden apreciar cómo también hemos trabajado mucho en lo que es la restauración ecológica y ya pueden ver todo el lugar con vegetación boscosa, porque hemos trabajado mucho en eso se los contaremos luego, pero evidentemente pues esa es la vista que ustedes podrían obtener de cualquier balcón de la casa, pues que porque son varios los balcones que tienen. No sé si hasta ahí dejamos Sí. por razones Bueno, de tiempo. pues por lo del tiempo, pero nosotros queríamos pues sumergirnos un poquito en esa belleza de lo que significa el agua cristalina que, como dice Sarita Ruiz,
nos acompaña desde el nacimiento hasta la muerte. Ella te invita, querida María Victoria, a implementar varios rituales del agua, de la conservación de la naturaleza. Ya tendremos muchas posibilidades porque yo creo que tú nos vas a invitar a apoyarte. Y bueno, pues tenemos una próxima sesión en la que ella, Sarita Ruiz, estará presente porque tú mencionabas que los suizos, los europeos, los franceses y también los españoles han sido muy respetuosos de las antiguas creencias y somos una sola cosa. Entonces podemos unificar todo en torno a lo que somos, ¿no? Al agua, a la eternidad, a la vida. Así es, así es. Entonces, pues simplemente con estas bellas imágenes del mirador, que es el mirador más cercano de la casa a la catarata, pues queremos simplemente agradecerles el tiempo que nos dedicaron al Salto de Tequendama, a nuestra casa museo y a nosotros como fundación. De verdad que los necesitamos, todavía falta mucho por hacer y creo que estas redes de apoyo son las que nos han permitido pues poder volver a visibilizar el Salto y pues todo lo que implica. Así que mil y mil gracias por No, pero no te invitarnos. despidas todavía porque hay unas preguntas y le dejo la responsabilidad de las preguntas a Osvaldo y a Carlos Alberto Cadena. Muchas gracias, María Victoria. Muchas gracias, Mariela. En efecto, hay algunas preguntas. ¿Existen todavía los rieles que llegaban al Hotel del Salto? Y si es positivo, la respuesta es positiva, ¿podría pensarse en un tren turístico? Bueno, sí existen partes donde están todavía algunos pedazos de riel, obviamente en muchos sectores ya no existen, y pues evidentemente una de las principales inconvenientes pues es que muchas de las partes donde existían el camino del tren pues ya está ocupada por viviendas y demás. Pero sí existe ese proyecto, lo hemos socializado en varias oportunidades. Y pues yo pensaría que sería uno de los pasos a seguir con este tema, así como están pensando en el tren de Occidente que comunicaría Faca con Bogotá, creo que sería un gran acierto comunicar el Salto con Bogotá, porque de hecho comunicaría al sur, pues que es tan grande y con tantas situaciones complejas en transporte. Entonces yo lo vería viable. Con voluntad, por supuesto. Por supuesto. ¿Cómo fue el proceso de construcción del basamento y construcción sobre el precipicio? Bueno, lo que decía el ingeniero Aicardi, él decía que esto era una obra maestra de la ingeniería colombiana, evidentemente porque pues es una casa que está sobre la peña, es una casa que tiene 5 niveles y para la época las casas lo máximo que tenían eran 2 niveles. Se dice que pues una de las cosas principales que se hicieron fue que sobre una roca central metieron rieles del tren y sobre esos rieles fueron empezando a ensamblar la casa. El doctor Aicardi decía que sí, que eso tenía mucho de cierto, pero que además de eso tuvieron que hacer exploraciones muy profundas para poder poner unas zapatas que incluso casi no las encontramos, están a más de 3 metros de profundidad. Con eso les estoy diciendo que la obra fue de un cuidado impresionante. Y evidentemente pues eso hace que de hecho pues hoy día él decía, la casa está mejor hecha que muchas casas actuales de Bogotá. No cumplíamos con la norma de sismorresistencia y por eso hubo que hacer el reforzamiento y bueno, muchas cosas, pero evidentemente la casa está muy bien construida. Cuentan los abuelos que hay un fantasma en esa casa, cuéntanos. Sí, yo sí digo que si hay un fantasma grande es el fantasma de la indiferencia, porque evidentemente no podemos entender cómo semejante lugar tan bello, tan espectacular y demás, pues haya caído en el abandono y demás. Por lo demás, en los 27 años que llevo en el sector y los más de 12 que llevo estando casi todos los días en la casa, nunca he visto nada. Gracias.
¿No se ha pensado en hacer convenios como el que se hizo en el Zoológico de Santa Cruz, que se compren las entradas con el pasaje de la Contrastequendama? Bueno, sí hemos hecho algunos convenios con algunas entidades y con algunas universidades, básicamente pues para poder hacer todo este trabajo de pedagogía. Mm, pero seguimos abiertos a los convenios que se puedan dar y demás, claro que sí. Y una pregunta final, María Victoria, ¿cómo se puede visitar el Salto de Tequendama y el museo? Bueno, nosotros estamos abiertos sábados, domingos y festivos de 9 de la mañana a 4 de la tarde. El museo pues abre sus puertas eh, en general todas las veces que logramos tener grupos mayores de 30, 40 personas, pues se hace la excepción para abrirlo entre semana, pero habitualmente se hace de esta manera en fin de semana y festivos. El ingreso tiene un valor de 10.000 pesitos, con lo cual no solo seguimos trabajando en el mantenimiento de la casa, sino que también le damos apoyo a las 12 familias que dependen del proyecto, que son estos monitores pedagógicos que les presenté hace un momento y que pues ha sido también nuestra misión brindarles un espacio laboral y un espacio de vida digna en sus territorios. Démosle la palabra entonces a Carlos Alberto Cadena para oír sus conclusiones. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, pues en un espacio tan corto hemos hecho una panorámica, un paneo, un recorrido desde lo místico y lo mitológico y hablamos detrás de cámaras acerca de que esta mitología es la misma mitología griega. Hablar de Bochica, de Bachué, de Sue, de Chía, pues estamos hablando de lo que es universal y ese simbolismo en torno a la vida y que ya lo han mencionado aquí en torno a los rituales es lo que es nuestro Salto del Tequendama y la Casa Museo, que finalmente nuestro propósito en la Fundación Festival de Historia y en Vive tu Museo es llegar a ustedes mostrando las cosas hermosas que tiene nuestro país para enamorarnos de ellas y mirar que tenemos cosas aún más hermosas que lo que a veces ponderamos por fuera y no apreciamos. Esta es una invitación a apreciar lo que nosotros tenemos, porque esto es majestuoso. Además que está rodeado de principios y de valores, que es el lema de nuestra fundación: llegar con el respeto a las comunidades, llegar con la integración a la comunidad, y eso es lo que estamos haciendo aquí en Vive tu Museo. Damos para llegar al Salto como tal y la influencia que ha tenido en el país, porque no se habló mucho del tema, pero los Amper pues empezaron el charquito, que es una generadora de energía muy importante, y de ahí el desarrollo. Y después del charquito que llegó el ferrocarril, pues llegó el ferrocarril hasta el Salto precisamente, y en esto han estado involucrados los presidentes de la República, y ya dijimos la alcurnia, que era la que realmente habitaba y estaba en esa región y que también ayudó al desarrollo de la misma. Por último, pues vimos la casa, cómo estaba desde el comienzo. El ingeniero Aicardi y el profesor Aicardi se enamoró de esto, de este proyecto, y la ingeniera Consuelo, Claudia Hernández, y volcaron toda su energía para ver esa belleza de estampa que estamos viendo allí, y después de verla ustedes como estaban, pues verla como está terminada. Pero me quito el sombrero y el respeto y el cariño absoluto por María Victoria Blanco. Miren, y todos se aterraban, estos ingenieros decían, pero ¿cómo un par de veterinarios, ella con su compañero, cómo un par de veterinarios son capaces de lograr semejantes resultados y hacer enamorar a todo un país, desde el presidente Samper y todas las el anterior director de Colsubsidio, y bueno, en fin, tantas personas que fueron capaces de involucrar para tener esto, María Victoria, no solamente la parte de lo que están viendo ahí, sino todo el impacto que a través de esto se ha generado con la región, con esos campesinos que ya también pues han aprovechado la casa para bien, como ya se mostró aquí en esta presentación, de modo que ese respeto y esos principios lo que María Victoria y su compañero han llevado a esa comunidad,
ahora están involucrados totalmente con el desarrollo ecológico, con volver a recuperar esas aguas, como ya se vio aquí, con mirar cómo realmente el Salto tiene vida y volvemos a esos ancestros, porque estamos hablando de temas mitológicos y estamos hablando de temas que trascienden la humanidad. Esto no es de María Victoria, no es de una fundación que la está administrando, que la está cuidando, es de todos nosotros. Así que vamos a apoyar a María Victoria, vamos a apoyar el Salto, vamos a apoyar a Colombia, apoyemos a nuestro país. Estas son las cosas maravillosas que tenemos y que nos sentimos orgullosos en la Fundación Festival de Historia en Vive tu Museo, de llegar a ustedes en las noches, a las casas de ustedes, a mostrarles estas cosas fantásticas que tenemos en nuestro país. Así que para todos ustedes, por favor, a María Victoria, a Luis Fernando, a Osvaldo, Mariela, para todos ustedes que han estado con nosotros, un abrazo muy especial y esperamos que los hayamos enamorado un poquito más y hayamos puesto un granito de arena más en lo que es nuestro país y en el desarrollo de lo nuestro, que es tan hermoso, los muiscas y muchas otras cosas que ya les hemos presentado. María Victoria, mis respetos, mi cariño, mi reconocimiento, que es el reconocimiento de la Fundación Festival de Historia y el reconocimiento de Vive tu Museo. Gracias por lo que has hecho por nuestro país y gracias por esa labor titánica y que tú la llamas misionera, porque es una misión que tú acogiste. Para todos ustedes una feliz noche y gracias por habernos aceptado esta noche con esta maravillosa, para nosotros, reunión. Espero que para ustedes también. Feliz noche. Gracias. Continuará, Marielita. La próxima semana. Seguiremos hablando de este mismo tema en nuestra próxima sesión. Muchas gracias, María Victoria, muchas gracias, Mariela, y muchas gracias, Carlos Alberto. Si bien es un museo que vive en Vive tu Museo. Recordemos que ustedes pueden adquirir por la plataforma de la Fundación el libro La Historia Hecha Festival. Este libro retoma las experiencias del Festival Internacional de Historia que se celebra virtual y presencialmente en Villa de Leyva, Boyacá. En la pantalla aparece el índice del libro y luego los diferentes precios y los datos de la cuenta bancaria. Gracias a ustedes por apoyar de esta manera las actividades de la Fundación. Los invitamos especialmente a la conferencia Tardecitas con la Historia para niños, esta vez dedicada a la salsa y la música colombiana con el Joe Arroyo. Será el 1 de diciembre a las 5 de la tarde. Tenemos como invitado a la Unión Latina. No se lo pierdan. El 27 de noviembre tendremos en el programa Tardeando con la Historia el programa Historia del Voto Femenino. Pensemos que Colombia fue uno de los países más atrasados en Latinoamérica en aprobar el voto femenino. La expositora será Elena Baraja Salamanca y el moderador será Rodrigo Llano Izaza. No se lo pierdan. Agradecemos la asistencia de todos ustedes al encuentro de Vive tu Museo de esta noche. Antes de terminar, le hacemos llegar un agradecimiento especial a todas aquellas personas que colaboraron e hicieron posible este encuentro. Nos despedimos con una invitación a un próximo programa. Dentro de 15 días, ya lo dijo Mariela, el impacto de la Casa Museo Tequendama en la región y el proyecto ambiental que genera. Nos veremos entonces en 15 días. En el entretanto, nos damos cita en nuestras redes sociales www.festivalnacionaldehistoria.com y en Facebook, donde quedará grabada nuestra reunión de esta noche. Y también en Instagram. No olviden, vive tu museo, abrázalo. Buenas noches. Muy bien, muy bien.